programa Colombia al Día. Hoy queremos invitarlos a sumergirnos en ese océano de conocimientos que posee el profesor Jesús Díaz sobre la literatura, para aprender con él cómo, a través de las figuras literarias, aprendimos con él cómo vestir con elegancia y belleza lo que queremos comunicar en nuestras historias, en nuestros cuentos, en nuestros libros, o verbalmente en cualquier momento, a vestirlos de belleza y elegancia y hacerlo atractivo para todo el que nos escucha o nos lee. Bienvenido al programa, profesor Díaz. Gracias, Eduardo. Es un placer estar aquí contigo conversando con estos temas que tanto nos apasionan. Gracias, profesor. En programas anteriores habíamos tocado el punto de sin profundizar en ellas, de las figuras literarias y cómo aprender a usarlas y cómo usarlas en beneficio de la comunicación. Sí, evidentemente la literatura, que es un arte, pues está dentro de ese amplio panorama que conocemos como comunicación. Es sencillo, en la comunicación hay tres elementos, que son el emisor, en este caso el escritor, el mensaje, que es lo que se dice, y la persona que lo escucha o lo lee, ¿no? A quien va dirigido ese mensaje. Que es el más importante, porque si no se pierde todo el trabajo anterior. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? La literatura como arte, pues, viene a ser un oficio, ¿no? Viene a ser un oficio que es necesario que quienes escriben o quienes están deseando comunicar sus memorias, quienes quieren ser autores de un libro de diverso tema, el tema que sea, pues esas personas, esos autores, esos escritores deben conocer a fondo el oficio en el cual están inmersos. Ahí es entonces donde entran el conocimiento de técnicas, recursos, habilidades del lenguaje para poder transmitir a ese emisor, para poderle transmitir entonces ese mensaje, para poderle transmitir a ese lector entonces en la manera que exige ese tipo de lenguaje. Esto nos lleva entonces a conocer las figuras literarias que hacen parte de ese lenguaje que se llama connotativo, porque es que hay dos clases de lenguaje, el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. El lenguaje denotativo es el que conversamos, el que hablamos en cualquier manera, reunión natural, ¿no? Es un lenguaje transaccional, comercial, espontáneo, que no necesita de un oficio especial. Pero el lenguaje que utilizamos en la escritura se llama connotativo, es decir, que lleva una connotación, un doble sentido o más sentidos, y en esos niveles de sentidos es que vamos a poder llevar a seducir al lector, ¿no? Ahí entra entonces lo que se llama el tipo de lenguaje literario concretamente, que se da en base a imágenes sensoriales. Es importantísimo eso. Las imágenes sensoriales son las imágenes que comunican el arte, ya sea en música, ya sea en pintura, el lenguaje visual, en música, el lenguaje auditivo, y en literatura, que utiliza todo este tipo de lenguaje sensorial. Por eso, primero que debemos descartar es que el arte o la literatura va directamente a la mente, al cerebro, al intelecto. No, va es a la emoción, por eso es un arte. Las artes van es a la emoción, a tocar el nivel emotivo o la inteligencia emocional del lector. Mientras no toque esa fibra emocional en el lector, o en el que oye, o en el que ve televisión, el mensaje se queda ahí, en la parte intelectual, sin penetrar completamente en la persona. Es así. Por eso es necesario aprender, dominar y leer mucho de los que
ya trabajaron antes, porque el escritor que viene ahora no viene de cero, sino que tiene un bagaje cultural anterior larguísimo, profundo. Entonces ahí entran la lectura, entra como un medio en el cual es el que le va a permitir familiarizarse con el oficio que quiere desarrollar, ¿no? Y valga la pena aquí poder nombrar algunos autores que tienen la generosidad, han tenido la generosidad de ofrecer su conocimiento a esos nuevos escritores. Por ejemplo, Rainer Maria Rilke, el poeta húngaro. Este poeta tiene unas breves cartas que escribió, que se llaman Cartas a un joven poeta. Muy famosa. Muy famosas y cortas, en 5 minutos se leen, ¿no? No estamos hablando aquí de mamotretos, ¿no? De viajes, no, 5 minutos. Cartas a un joven poeta de Rilke. ¿Qué sucede allí? Que Rilke introduce entonces a ese joven que quiere ser poeta o escritor a que se dé cuenta dónde es que se está metiendo. Es decir, qué es lo que le espera allí. Y si tiene esa fuerza ética, esa fuerza, esos recursos estéticos, y si tiene que decir a los demás, y sobre todo decir algo nuevo, ¿no? Entonces es importantísimo. Como ya dije, en 5 minutos se leen estas cartas. El arte poética de Borges, ¿no? Que habla sobre la metáfora. Allí está él enseñando en una conferencia que da sobre lo que es la metáfora, que es la reina de las imágenes, ¿no? La reina de las figuras literarias que vienen a ser la metáfora. Pero ya vamos a hablar en unos segunditos sobre eso. También está Edgar Allan Poe. En un breve discurso nos habla de la filosofía de la composición. ¿Qué está diciendo allí? Nos está contando cómo escribió El Cuervo, el poema más famoso quizá de él, ¿no? El Cuervo. Con pelos y señales, como se dice. Nos va a contar, y brevemente, tampoco gastamos más de 5 minutos leyendo Filosofía de la Composición de Poe, y vamos a darnos cuenta que para hacer un poema hay que tener en cuenta, pero cantidad de cosas, cantidad, la atmósfera, el tono, si es lúgubre o si es alegre. Quienes hayan leído El Cuervo se van a dar cuenta de una cantidad de elementos que él nos va a decir cómo lo escribió, ¿no? Una escenografía, una ambientación, un tipo de un ritmo interior del lenguaje, unas frases cortas, unas reiteraciones, una cantidad de elementos con los cuales él llegó a escribir ese poema. Entonces, para los que quieren escribir poesía, pues cómo no van a leer esa obra que le está diciendo cómo es que se escribe un poema, ¿no? Un poema famoso, ¿verdad? Entonces el poeta no está solo, sí hay elementos, ¿no? Didácticos que le van a enseñar. Yo tengo un ejemplo de poesía muy lindo que es de Federico García Lorca, en su poesía Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Sí. Lo que usted ha venido sosteniendo anteriormente, que nadie escribe de lo que no ha vivido. Esta poesía él la vivió en carne propia, porque Sánchez Mejías era de la cuerda de García Lorca, eran sus amigos íntimos, parrandeaban y hacían fiestas juntos con otros amigos, con un grupo de amigos. Y en una corrida, Sánchez Mejía sufre una cornada mortal, y de ahí nace esta famosa poesía Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, donde para mí García Lorca desarrolla todas estas metáforas y todas estas figuras gramaticales que venimos hablando, y las hace accesibles al grueso público. Cuando Sánchez Mejía, él quiere hablar de que Sánchez Mejía ha sido corneado por el todo y que esa cornada es mortal, él dice, y en la herida abierta, la muerte puso su huevo. Perfecta metáfora. Sí, ese es el tipo de lenguaje que hay que trabajar, ¿no? Es decir, el cuento no hay que echarlo de una manera
tan directa, ¿no? Sino hay que utilizar esos recursos literarios, que es lo que crean la belleza, crean el asombro que hay que mantener siempre en el lector. Y el asombro es ese juego de palabras, está dado por ese tipo de lenguaje que golpea, que asombra y que va a vibrar en la misma frecuencia de onda del lector. Esto exige que, como tú bien has dicho, lo que se diga hay que decirlo desde el fondo. Es decir, todo lo que dice un escritor, todo lo que escribe, debería partir primero de sí mismo, de sus experiencias, de sus emociones, porque ahí es donde viene el factor de conexión con el lector. Entonces, lo que no se da de esa manera, pues no va a lograr empatía, no la va a lograr, como no va a lograr tampoco la catarsis que el escritor quiere lograr con su obra, es decir, que eso que se escribe, eso que se transmite, eso que se está comunicando, sirva para paliar de alguna manera ese sufrimiento que puede haber detrás de ello. Por eso todas las artes, y en especial la literatura, cumplen una función de catarsis, una función, lo que hacía la tragedia griega, ¿no? Que era mostrar todo el dolor, toda la tristeza, todo el sufrimiento de frente en un teatro, ¿no? ¿Para qué? Para que se reflejaran en él y pudieran superarlo. Entonces, esa es una de las funciones de la literatura y del arte que son muy, pero muy importantes para cuando alguien pregunta ¿para qué el arte? ¿Para qué la literatura? Ahí está la respuesta. Es decir, para todo, porque realmente ahí tenemos un término totalmente literario que es la estética. Ajá. Y la estética tiene que ver con lo bello, pero tiene que ver con lo alegre, y tiene que ver con lo triste, y tiene que ver con lo feo. Exacto. Es vestir todo con un ropaje que el alma lo haga tolerable si es doloroso, que es donde se produce la catarsis. Sí, sí, exactamente, sí. O que la disfrute si es agradable. Pero todo eso se logra con el lenguaje literario. O sea que el lenguaje literario, a través de la estética, nos hace mejores seres humanos. Por supuesto. Esa es la idea, sí. Fíjese de lo feo, cómo lo feo puede ser hermoso en la pintura. Esas exposiciones que hay de la gran catástrofe que sufrieron los judíos, que perecieron más, el holocausto, que perecieron más de 6 millones. Sí. Si usted va al Museo del Holocausto, sale deprimido, porque le está mostrando, y con mucha razón, todo lo que sucedió para que la gente lo sepa. Pero en las Naciones Unidas, en la entrada, hay un cuadro que refleja todo ese dolor, pero en forma artística. Es el Guernica de Picasso. Correcto. Ese es el arte. Ahí está reflejado toda la maldad de los nazis, toda la destrucción de la guerra de ellos. Mejor que cualquier museo, por lo menos más aceptable para el ser humano, y que le produce, que lo ve, lo siente, pero le produce eso, que es ese sentimiento que se llama catarsis. Sigue, por favor. Sí, es así, es así. Cuando hablabas de la parte estética, sí, es necesario que la persona que va a escribir, antes de todo, busque el tono en el cual va a dirigir el mensaje, ¿no? Y el tono es eso. Va a ser sublime, va a ser trágico, va a ser humorístico, va a ser una comedia, va a ser tragicómico, va a ser alegre. Entonces, eso es como el guitarrista, como en un concierto van a dar el tono, ¿sí? de la melodía que van a ejecutar, ¿no? El tono primero. En literatura el tono es muy importante. Hay que saber cómo va y en qué tono va a trabajar lo que va a decir. Eso es uno de los puntos de partida. Y eso pues lo va a desarrollar básicamente lo que es el narrador, ¿no? El narrador que se consiga. Ese narrador es el que va a dar el tono. Y entonces a partir de ahí va a trabajar de manera estética todos los demás elementos. Hablemos de los personajes entonces. Esos personajes tiene que haber un protagonista que es el que prácticamente lleva ese tono, ¿no? El narrador dice
protagonista, los personajes secundarios, todo debe estar entonces estéticamente en unidad, en armonía holística, dicen algunos, ¿no? Es decir, que ocupe todos los niveles humanistas, ¿no? En ese mensaje. Hay que trabajar ese punto para iniciar la parte estética, entonces, con el tono como uno de los principales elementos. Luego de ahí sí ya el lector al comenzar se va a introducir el mismo, ¿no? Se va a dejar seducir, si es el caso, si se escribe bien, de ese mensaje que está recibiendo. Ahí aparecen entonces otra vez las imágenes sensoriales, las figuras retóricas, que encarecidamente se le pide al escritor que trabaje con un lenguaje sensorial. Es decir, lo que diga, dígalo por los sentidos. Dígalo ya sea con la vista, ¿no? Mostrando. Dígalo de manera auditiva, ¿no? Ahora recuerdo, al hablar de la audición, recuerdo el libro de El ruido de las cosas al caer, de nuestro compatriota Juan Gabriel Vázquez, ¿no? El ruido de las cosas al caer, Premio Alfaguara 2011. ¿Cuál es uno de los logros de esta obra? Es el trabajo de audición, el trabajo auditivo que él logra, ¿no? en su novela, ¿no? El ruido de las cosas al caer, es decir, el eco, ¿no? que dejan esas cosas y que van detrás de eso a conseguir unos símbolos, ¿no? Porque ese es otro de los elementos al cual hay que llegar, el símbolo. El símbolo es un mensaje que está escondido, pero que a la larga es más profundo que lo que se está diciendo. El símbolo, en el caso el ruido de las cosas al caer, es el símbolo de destrucción, ¿no? Destrucción de un individuo, destrucción de una máquina, de un avión al caer su cosa, al estrellarse, destrucción de una sociedad cuando está inmersa en una violencia que no tiene sentido, como en el caso colombiano por allá de los años 70, 80. Entonces se va llegando a ese aspecto individual, a esas experiencias individuales, sociales y nacionales a través del lenguaje auditivo. Hay otros recursos y que son muchos, por ejemplo, el leitmotiv. El leitmotiv es un recurso tomado de la música, ¿no? Que implica que se repita una sensación o un tema seguidamente en cada capítulo, la reiteración o simplemente la repetición. Es una repetición que se trabaja estéticamente y que va permitiendo enfatizar en el tema central, ya sea el amor, sea la muerte, sea la venganza, la tristeza, la ira, lo que sea. Ese leitmotiv, esa repetición hace que el tema vaya calando cada vez más adentro. Entonces, también podemos hablar del monólogo interior, que es otra técnica hermosa, muy hermosa, porque está introduciendo las sensaciones más profundas del ser humano, las introduce y las saca al exterior, pero sin ningún tipo aquí de gramática, sin ningún tipo de coma ni puntos, sin ningún tipo de trabas, sino que sale esa emoción, sale tal cual, ¿no? Sale completamente natural. Y es un recurso entonces súper importante, porque ese fluido de conciencia, que se llama, ese fluido de conciencia que sale completamente sin ningún tipo de trabas, entonces golpea directamente en la conciencia del lector. Profesor, el monólogo interior solo se puede desarrollar cuando el protagonista es el mismo relator de la historia. Sí, Muy fácil. en primera persona tiene que ser, el protagonista tiene que ir en primera persona porque es el que está contando su experiencia, ¿no? No en tercera, él sintió, él dijo, él vio, no, en primera, yo vi, yo sentí. Entonces, el personaje que habla en primera persona es el que logra ese monólogo interior que fue trabajado desde hace más de 100 años. Virginia Woolf fue una de las primeras que lo utilizó, y luego el irlandés James Joyce, ¿no? En el Ulises,
recurso desde ahí para acá está a disposición de quien quiera utilizarlo. En Colombia lo ha utilizado en una novela actual Mariela Zuluaga García, que se llama La Catalana, que es el momento de agonía de la catalana, que es la esposa de Manuel, este gran historiador afrocolombiano. Manuel Mejía Vallejo. No, Manuel sí, Zapata Olivella. Olivella, sí. La esposa es la catalana, que es la autora de esta obra, y en los últimos segundos, en la agonía de su muerte, ella entra a recordar y hablar toda su vida, toda su relación con Zapata Olivella, todo aquel trabajo que hicieron de difusión y demás. Viene a ser un poco feminista porque ella se pasa en un segundo lugar, deja su profesión de filósofa, la deja a un lado para apoyarlo a él en su mensaje afrocolombiano. Y gracias a esa técnica de monólogo interior, que lo toma en un momento crucial de la muerte, imagínate, ¿qué otro momento es tan especial como ese, la agonía de la muerte, cuando ya está para pasar al otro mundo, ¿no? Entonces logra una gran novela, La Catalana se llama así. Entonces todos esos recursos en la práctica son los que hacen funcionar la literatura. Faciolince en su obra del olvido que seremos, él está trabajando no tanto el monólogo interior, pero sí está trabajando el recuerdo y la memoria y el olvido que seremos, porque al final de cuentas las circunstancias y la vida se viven instantes y ya lo demás no cuenta. Entonces Faciolince logra llegar a desarrollar el tema del olvido y la memoria a través de algo tremendamente trágico como es el asesinato de su padre, también en ese marco de violencia colombiana de los años 60, ¿no? Entonces, todas estas técnicas de que estamos hablando en la práctica se utilizan para que esas obras logren realzar y logren captar al lector y logren mantenerse vigentes gracias a que han utilizado recursos que les han permitido que esas obras se mantengan, ¿no? Lleguen a ser clásicas. Una obra llega a ser clásica cuando se mantiene en el tiempo, cuando no solamente la generación del momento la lee, sino varias generaciones y muchas generaciones en el caso de una obra que sea grandiosa. Profesor, esto que usted dice es indispensable para cualquier escritor. Y estoy hablando de cualquier escritor, como hablar de un García Márquez. García Márquez se fascinaba cómo la gente se pegaba del radio escuchando la novela El derecho de nacer de Félix P. Cañet. Fue un fenómeno latinoamericano. Y él dijo, yo tengo que desarrollar ese encanto de la escritura porque a pesar de que técnicamente, digamos, la academia había reconocido su capacidad como escritor, él no le había llegado al público en general. Y él quería que sus obras se vendieran, además por necesidad económica de él. Y cuando él estuvo en Cuba, visitó a Félix P. Cañet para que Cañet lo orientara de cómo lograba él captar esa emoción en las personas. Y Cañet, en 2 consejos, le resumió lo que él hacía. Dijo, haga usted que en cada frase, en cada renglón, ocurre algo. Salte una lágrima, se rompa un vaso, porque a la gente lo que le gusta son cuentos que le cuenten, no disquisiciones alargadas y aburridas. Y el otro consejo que le dio, yo no lo entiendo muy bien, usted no quiero que nos lo explique, fue el uso del hipérbaton, donde dice que todas estas figuras literarias no son un corsé, no son una camisa de fuerza para el escritor, sino que debe convertirse en algo que le permita expresarse y llegar a su gran público. Que por ejemplo frases como Inés en el día de ayer no captan a la gente, pero si
si dice ayer en la casa de Inés, eso sí le llega a la gente. Es la forma de cómo se colocan los complementos directos dentro de la frase. Eso es hipérbato. Sí, sí, tiene que ver con la sintaxis, que es la manera de decirlo, ¿no? La manera de decirlo, y en este caso, agrandar, darle grandiosidad a un hecho que de por sí es sencillo. Y detrás de eso está nada menos que el género que él creó, o un subgénero, el realismo mágico, ¿no? Es una gran hipérbato, ¿no? Es una manera de exagerar, ¿no? De exagerar hasta el nivel del milagro, cualquier cosa. Y eso lo hizo gracias al oficio que él tenía de ser un gran investigador. García Márquez fue un estudioso profundo, un gran investigador. Se dejó seducir por los grandes maestros, los buscó y los encontró. William Faulkner, por ejemplo, La furia y el ruido, ¿no? Y otros cuantos que nos dicen que la inspiración no es lo que hace que un texto sea grandioso. Detrás de la inspiración lo que hay es un trabajo muy fuerte de investigación, de oficio, de trabajo, de penetrar en cómo dijeron, ¿no? Kafka, ahí está Kafka, por ejemplo, cuando él habla de la metamorfosis, de que se convierte en un bicho el ser humano. Dice, bueno, si Kafka pudo convertir en ser humano un bicho, yo por qué no puedo poner a volar en una sábana a Remedios la Bella, ¿no? Cosas así son las que hacen la grandiosidad de este lenguaje que nos da para mucho y que es un oficio que hay que definitivamente estudiar. Sí, García Márquez dice cuando se leyó a Kafka que él dijo, si un hombre puede acostarse normalmente y amanecer convertido en un cucarrón, pues cualquier cosa se puede hacer en la literatura. Este libro se llama La Metamorfosis. La metamorfosis, sí. Y que eso lo llevó a él a desarrollar parte del realismo mágico. Sí, es así, es así. Profesor, yo quisiera que usted le indicara a quienes lo están viendo de qué manera acceden a su conocimiento. Bueno, yo soy el director de La Caverna, Escuela de Escritura Creativa, ¿no? Y entonces, por medio de esta Fundación La Caverna, estamos a la orden para hacer las tutorías individuales y trabajar sobre los proyectos que cada uno tenga. Pueden ir a revistas y periódicos, por ejemplo, la gran librería que dirige Eduardo, y allí pueden encontrar mis datos para comunicarnos. Se acabó el tiempo, profesor. Como siempre, pues se nos queda en el tintero muchas cosas por desarrollar. Muchísimas gracias por estar hoy en el día con nosotros. Con el mayor gusto, Eduardo. Ha sido un placer. Muchas gracias. There are now more ways than ever to watch all your favorite shows